Te damos la bienvenida a Enter Online Show. Únete a nuestras redes sociales y en rockandwrestling.com. Bienvenidos a una nueva sesión de Enter, una sesión especial de Enter Online Show aquí en Rock and Wrestling. Y por supuesto grandes invitados como siempre. Yo creo que más que invitados es panelista y ya parte de la casa, accionista de Rock and Wrestling también. Y por supuesto Christian Black quien les habla y acá arriba Bien, dijiste que era panelista, no invitada, pero de acuerdo, estamos. Pero se entiende totalmente. Acá estamos en un especial de día jueves, como tú decías, a días del plebiscito, una elección que esta última semana ha estado muy marcada por varios temas y precisamente que invitamos a la persona que está acompañándonos hoy día precisamente para que entendamos un poco de qué se trata esto, por qué ha pasado todo estos hechos y que nos tiene ahí todavía el tema del plebiscito discutiéndolo. ¿Qué opción es la más válida que gane y que continúe el proceso en el caso de cuál de las dos gane? Así que eso. Eso, como eso. Oiga, Eso. por favor, preséntenos Presento usted a nuestra a nuestra accionista amiga y invitada. invitada. Oye, tenemos hoy día una querida invitada porque para conversar de estos temas que son complejos, por cierto, que no son fáciles de entender, más desde las aristas en las que han ocurrido. Mucho se ha hablado de la violencia, mucho se ha hablado de la cuarentena, mucho se ha hablado de que están golpeando a algunos alcaldes, mucho se ha hablado de todo esta semana. Esta semana yo creo que ha sido la más candente en mucho tiempo. Así que por ese motivo, por esa razón, tenemos a alguien que nos puede ayudar un poquito a entender eso. Estamos con nuestra accionista, nuestra invitada, nuestra panelista, Paula Balbo. ¿Cómo está, Paula? Bien, gracias por lo de accionista. Y casi parte de esto, sí. En realidad, ustedes son un programa al cual yo le tengo bastante cariño. He estado ya en varias oportunidades, hemos conversado bastante, les he confidenciado algunas cosas incluso. Así que siempre es un honor para mí estar acá. Así que gracias por la invitación. No, te agradecemos a ti, pues siempre que aceptes la invitación. Sabemos que estáis con una agenda súper apretada, que tenía hartas cosas que hacer y de hecho ese es el agradecimiento, que nos hayas dado un espacio de tu tiempo para poder analizar esto que va a ocurrir el domingo, que a todas luces es histórico. Pero más allá de lo histórico, y para empezar rápidamente, porque yo sé que siempre que tenemos un tema nos terminamos pasando en el horario, así que yo creo que es bueno empezar ahora mismo. Primero que todo, ¿en qué está Paula Boro en este momento? Estoy a full con Descargo de Maleficio, que es mi proyecto performático, que ha estado en el programa ustedes en varias oportunidades, de hecho. Y bueno, lo más reciente que hice fue una intervención el 18 de octubre acá en la Plaza de la Dignidad. Una intervención que fue más bien simbólica, o sea, no es que haya declamado o haya hecho el show que usualmente hago, digamos, de declamación de poesía, pero fue en realidad una acción performática de estar ahí y representar en el fondo lo que yo le llamé un poco la muerte de la Constitución, como el fantasma de, digamos, de esta muerte inminente que va a tener la Constitución a partir del 25, que esperamos que así sea, y yo tengo toda la fe de que así va a ser. Y representé esta suerte de fantasma con un montón de simbolismos al respecto. Utilicé la Constitución a modo un poco de re-performance de lo que había hecho el año pasado, cuando salí con la Constitución y después la quemé. Me hice una máscara de la Constitución y utilicé una banda presidencial en la cabeza ensangrentada como también para simbolizar a todos los que perdieron sus ojos en la Plaza de la Dignidad y los que fueron, digamos, asesinados. Que todavía nadie responde por eso. ¿Y cómo se ve esta cosa? Yo creo que vamos a ganar.
yo creo que va a ganar el apruebo y yo creo que va a ganar la Convención Constitucional. Y básicamente Descargo y Maleficio ha estado un poco con ese fin, digamos, con ese ánimo y con esa esperanza también, que las cosas van a finalmente empezar a movilizarse. Se viene un proceso largo, tedioso de esto, que va a tomar un rato, pero yo creo que es un buen comienzo lo que va a suceder el domingo y también viene a ser un poco un cierre de ciclo de lo que se inició hace un año atrás con el estallido social. Cierre de ciclo entre comillas, porque sabemos que en el fondo esto también huele un poco a simbólico, más que, digamos, algo quizás concreto que veamos el resultado rápido. Esto se huele un poco como digamos, votación simbólica y acto simbólico también. Pero básicamente las manifestaciones también han sido simbólicas, también han sido una forma de expresar el descontento y ha venido siendo así hace un año, digamos. Entonces yo creo que hay que esperar lo mejor y ahí estamos y Descargo Maleficio está ahí. Está on fire, digamos, esperando el domingo, esperando el momento ahí. Oye, antes que todo, Paula, podríamos decir que no sé si bueno, sin desmerecer a nadie, pero creo que Descargo y Maleficio es como lo más potente que hay culturalmente de lo que se está haciendo, ya sea música, poesía, performance. No sé si hay alguien más que esté haciendo algo similar. Creo que eso es lo bueno de esta época y lo que pasó luego del estallido social, que yo creo que se está viviendo un resurgimiento del performance político y del performance que tiene contenido. Acciones performáticas han habido montones, desde el estallido hasta ahora. Sin ir más lejos, hace unas semanas atrás y tras, digamos, el incidente, no sé si decirlo incidente, pero desde ese día fatal en que ese Paco lanzó al niño de 16 años, el Mapocho para abajo, hubo una acción performática muy potente de una serie de personas que se pasearon por el Mapocho con una bandera chilena también, lavando la bandera chilena en el Mapocho, como queriendo limpiar los pecados, digamos, ocurridos, no solamente en Mapocho, sino los pecados ocurridos dentro de la nación, por así decirlo, donde la bandera es el gran símbolo, emblema también de lo que duele y de lo que nos está, digamos, ahogando en alguna medida. Han habido otros performances también. Y creo que eso es lo bueno de esta época, que al haber una cosa que nos está ahí como entrando en el cerebro de chuta, represión, violencia, injusticia, falta de dignidad, eso es un alimento en el fondo para el artista y para el performer, para querer decir algo. Y siento que hoy en día hay muchas manifestaciones, quizás no exactamente iguales a la de Descargo y Maleficio, pero sí hay varias manifestaciones que se están dando y hay hartas acciones performáticas que se están llevando a cabo dentro de Santiago y también en regiones, lo cual se agradece enormemente. Creo que lo que estamos haciendo ahora va a ser de lo que se va a hablar más adelante, en 20 años más, en libros de arte, retrospectivas de arte chileno, de performance, y en definitiva, el arte que se está generando hoy acá en Chile va a ser de lo que se va a hablar en 20 años más. Por lo tanto, este es un momento excepcional para el arte, excepcional para el performance y para cualquier expresión artística. Eso. O sea, hay un momento que el arte y el performance también choca con lo que el gobierno en un momento dado, no sé si confundió, declaró, yo quiero pensar bien, yo no soy una persona que piensa mal, con actos vandálicos, porque finalmente cualquier acto en un momento así es acto vandálico, cualquier cosa, o sea, uno grita y acto vandálico, entonces, y más ahora con el famoso Plan Z, que el mostrador ayer descubrió, que en lo personal, a ver, no me gusta hablar de lo personal porque yo no soy el que está entrevistando, no debería tener ese parecer. Pero si tú me preguntáis a mí el informe que salió los primeros días respecto al enemigo poderoso, pucha, da vergüenza ajena. Y Totalmente. en ese sentido, como por ejemplo, desde el performance, desde la actividad artística, englobando mucho más, usted, o tú al menos, logras descifrar este
este nivel de no sé qué, es que yo no sé, de vergüenza. ¿Cómo lo podrías interpretar tú cuando te dicen, oye, ¿sabéis que hay un programa del canal venezolana de televisión, que es el programa que emite el Sorda Conducta, y confunden Sorda Conducta con un grupo casi guerrillero? Entonces, ¿qué opinión te merece eso? Eh, Me da vergüenza un poco la ignorancia y también el creer la creencia de este gobierno que la gente es tonta finalmente, o sea, que la gente va a comprar ese tipo de información, digamos, de desinformación absoluta. Creo que hay lamentablemente, una porción de esta población, de estos ciudadanos, que realmente compra eso. Y no me atrevería a decir que pertenecen a un sector, digamos, un estrato social determinado, digamos. No quisiera decirlo, pero sí, hay un tema ahí. Yo creo que hay gente que lo compra eso, lamentablemente. Y me da vergüenza, o sea, me da vergüenza que se piense que existe una creencia tan como no sé, es como, me da risa, es como, no sé, es como una superstición que quieren echar a andar, así como esta vidente que dijo que iba a ganar Guillé y que se venía el comunismo en Chile y todos le creyeron, ¿cachai? Es como tan estúpido Chilezuela. como es. Claro, Chilezuela, después es como esa campaña del terror tan poco creativa de parte de la derecha, hay que decirlo, porque ellos son los que empiezan a esparcir este tipo de miedo, digamos, en la mayoría de los casos. Eso de que el K-pop había sido el culpable de la cuestión, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? Pero o sea, no sé si es tonto, si es ignorante, weón. No sé qué pretende con eso, pero yo creo que pretende un poco, en el fondo, confundir a alguna gente que sí compra eso. A mí me merece una vergüenza ajena tremenda y vergüenza también en cómo se ve este país hacia afuera. O sea, como que un presidente pueda decir eso. La cuestión de ese como plan Z me parece irrisorio. Me parece irrisorio también en estos tiempos en que la gente está mucho más informada, digamos que tenemos acceso a la información y que salga un pelota con ese tipo o sea, como tratando de esparcir esa fake news, es muy trumpiano, es muy Trump eso también, ¿cachai? Él es el rey de la fake news. Y yo creo que es un poco una tendencia, es como lo último que queda, ¿no? Es como lo último que queda ante una población y ante una humanidad que ha estado despertando y que ya no compra cualquier cosa. Entonces el último resquicio probablemente es recurrir a este tipo de supersticiones para que la gente caiga, digamos. Y me parece terrible. Sí. Pero en ese mismo punto, mira, a mí, por ejemplo, me tocó salir por pega, por ejemplo, el día martes, por ejemplo. Y una clienta, por ejemplo. Yo, para los que no saben, soy arquitecto, por si acaso. Para los pocos No tenía para los idea. pocos que lo saben. Para Pasando los el pocos que lo dato, saben. pasando el dato. No, es que para los pocos que lo saben, po. Aquí ninguno de los dos es periodista, así que saludo igual a los periodistas. Por ejemplo, pero ¿por qué pongo esto? Porque era una persona que tiene varios negocios y tenía que regularizar, que no quiere hacer un local, de hecho, eso es lo que quiere hacer, un local no. Y él me decía, oye, ¿y por qué me voy a votar todo el domingo? Yo le dije, no, mira, no tengo claro, probablemente voy a votar por el rechazo. Eh, y yo le pregunto a ella, ¿por qué quiere votar ella por el rechazo en el caso de? Y ella me dice porque tiene miedo de que pase lo mismo que en Venezuela. Que pase lo mismo del chavismo y toda esa cuestión, de la corrupción y todo eso. Pero lo que más me llama la atención que generalmente, porque ella es una persona que empezó a generar negocios, pero vino desde abajo, como muchos microempresarios y pymes de este país, que vienen desde abajo. Pero ahí viene la pregunta, me llama la atención que la gente que es más pobre y que va a votar por el rechazo, tiene el argumento de que tiene miedo de que esto se convierta en Venezuela, de que esto sea el chavismo que va a llegar, de que va a llegar las milicias bolivarianas, toda esa cuestión, y vamos a terminar en 10 años más sumidos en la pobreza, en lo que muestran los medios de Venezuela. ¿Por qué tú crees que se da ese miedo cuando el discurso oficial del rechazo es que no tenemos para qué gastar plata en otro parlamento, reformemos mejor? Uh-huh. Yo creo que es una cosa que viene un poco a ver, yo creo que nos tendríamos que remontar un poco a lo que significó la unidad popular acá, que finalmente para mucha gente la unidad popular fue filas, fue colas para conseguir alimentos, de desabastecimiento, para conseguir un pan negro, ¿cachai? Y todo eso. Yo creo que hay un temor un poco que viene por ahí, sobre todo de gente como más adulta,
digamos, como más adulta mayor, que vivió esa época con mucha intensidad, digamos, y también algunos de su en el fondo, hijos y descendientes directos, ¿cachai? Que se le crió con ese miedo en el fondo. Yo creo que hay un miedo a volver a eso, pero hay que entender un poco por qué llegamos a eso también. O sea, ¿por qué se llegó a las filas? Por qué se llegó a ese extremo? Y finalmente fue una medida de presión hacia el gobierno, ¿cachai? Porque al día siguiente que fue el golpe había comida, había de todo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo creo que acá hay una creencia que viene un poco desde ahí, desde que Pinochet llegó como una suerte de redentor, digamos, que nos sacó, en el fondo, y esto no es lo que pienso yo, sino lo que piensa mucha gente, y muchos de ellos que van a votar por el rechazo, piensan que fue como una especie de redentor, héroe, que los salvó de la miseria finalmente, de este yugo comunista, en el que había carencia, el que no había nada para comer, y que llegó, digamos, a reformar el país y a darle una nueva economía. ¿Cachai? Yo creo que viene un poco el miedo desde ese lugar, poco desde esa creencia, digamos, de volver a lo que sucedió con el gobierno de Allende, pero hay que entrar a investigar un poco por qué se dieron esas circunstancias. O sea, no fue gratuito, digamos, no fue porque sí, digamos. ¿Cachai? Y yo creo que un poco viene por ahí. Ahora, lo que pasa en Venezuela, loco, pasa en Venezuela. No tiene necesariamente que afectarnos. No es el mismo manejo, estamos hablando de un país también que tiene petróleo, que tiene mucho más recursos, ¿cachai? Que a lo mejor tiene mucho más de qué servirle al resto del mundo, quizás que Chile, no sé, probablemente. Puede que no, puede que esté equivocada, ¿cachai? Pero yo creo que no podemos comparar realidades, weón, y no podemos también estar anclados al pasado, a un pasado que fue gatillado por un montón de cosas que no fueron correctas, que no se hicieron bien, ¿cachai? Entonces siento que es un error, finalmente, eso. Ahora, no sé si quieres tener alguna pregunta. Sí, más que pregunta, bueno, la gran mayoría de la gente siempre tiene miedo a los cambios, así que yo creo que por ahí también va, pero es como de alguna manera por parte de la ignorancia también, o sea, si hablamos de que nos vamos a convertir en Venezuela, yo salgo aquí a comprar pan y estamos llenos de venezolanos, entonces... Ya somos Venezuela en Sí, parte, ¿cachai? Claro, y tenemos que aprender también a convivir con la inmigración. Este es un país, o sea, esto es un punto aparte, pero somos un país sumamente xenofóbico y racista. Creo que ojalá este nuevo mundo que queremos crear, este nuevo país que queremos crear, sea un poquito más tolerante, ¿cachai? Un poquito más abierto también también a la inmigración y a gente que en realidad puede venir a aportar algo importante a este país, ¿cachai? Creo que ahí hay un rollo también. Eso. Pero hay una cosa que es súper rara que me ha pasado este último tiempo. Que la campaña del apruebo, tanto como la del rechazo, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me han parecido un asco las dos, muy malas, malísimas, malísimas las dos. Pero la del rechazo en particular, porque yo la apruebo puedo decir lo que quiero, o sea, es mala. O sea, no podéis cimentar una campaña en el CIPO, apruebo, y nada más. O sea, si no hay un correlato, entonces malísima. Pero la prueba me llama la atención de que al apuntar a la gente pobre, quiero volver al tema anterior, y que de ahí viene, es decirle el miedo, pasarle el miedo histórico de las clases más pudientes a las clases más populares, de decirles que si ganas esta opción tú vas a perder todo lo que con tanto esfuerzo has conseguido. Entonces, ese correlato, que tú lo puedes ver en la campaña del plebiscito del 88, viendo más atrás la campaña, de la única campaña que hizo solamente el gobierno durante el plebiscito del 80, y así en adelante. Entonces, ha sido el relato de siempre. ¿Tú crees que la gente ahora cree más en eso, cree menos en eso? ¿Cómo lo percibes tú al menos? A ver, debo decir que me he perdido sin falta las campañas. No he visto nada. He visto algunas cosas en Instagram que han sido reposteadas, pero no he visto la campaña. O sea, para nada. ¿Cachai? Creo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque perdí el hilo al decir eso. Dímela de nuevo. Muy bien, lo que pasa es que, el relato, por ejemplo, de las campañas que generalmente son hechas por la derecha, por la derecha económica también, ¿eh?
por todo el modelo económico, mejor dicho, tienen como relato decir a la gente que si gana la otra opción, tú vas a perder todo lo que con tanto esfuerzo has conseguido. ¿Cachai? Ese es el tema, po. ¿Por qué finalmente la clase media o la clase media baja tiene que conseguir todo con tanto esfuerzo? Nadie dice que le den las cosas gratis, pero un pequeño impulso, apoyo, digamos, en cuanto a que sus hijos puedan estudiar en la universidad y no tengan que endeudarse, por ejemplo, toda la vida para poder pagar eso, o gran parte de su vida, ¿cachai? O facilitar apoyos a las pymes o cosas así, que no les pongan tantas trabas, ¿cachai? O el mismo tema de los impuestos, ¿cachai? Como ser más flexibles en ese sentido y ser más flexibles con las pymes, porque a los tipos que son grandes dueños de empresas les condonan todo, pues, ¿cachai? Yo creo que ahí hay un tema, ¿cachai? Que en el fondo no tendría por qué ser algo con tanto esfuerzo. O sea, entiendo que hay que trabajar para conseguir las cosas, que las cosas no son gratis, que uno no espera que le regalen todo o que sea un Estado absolutamente, que todo sea estadista absolutamente. No, ¿cachai? Pero sí, en el fondo, que las cosas no tengan que ser logradas con tanto esfuerzo, man, versus gente, digamos, de otras clases sociales que tienen ciertos privilegios, que les condonan todo, que todo se les da un poco más fácil, ¿cachai? Me parece que esas son los tipos de desigualdad que hay que empezar a subsanar de alguna manera. Y si el cambio de constitución nos puede contribuir a eso, que lo va a hacer, digamos, entonces cambiemos las cosas, intentemos al menos darle otro giro a las cosas, porque ya lo que se ha venido estableciendo ha sido desigual, ha sido bueno para algunos y muy penca y muy desigual para otros. Eso es lo que opino al respecto. Sí, pues, don Cristian. Gracias, Pepe. Respecto a lo que hablábamos de la campaña de la prueba y del rechazo, siempre se habla de alguna manera del rechazo, que si gana la prueba es solamente violencia y hay pura violencia. ¿Cómo ves eso tú? Porque igual vemos violencia, pero todos salen como ¿cómo se llama? No justificar, al revés. ¿Cómo se llama a condenar la violencia? Condenemos la violencia, que no haya más violencia, pero siempre son los mismos políticos que llevan años en todos los gobiernos y no han hecho ninguna cosa. Entonces, ¿cómo sientes eso tú de condenar la violencia, de tanto que la violencia y la violencia? Creo que este ha sido el gobierno, la respuesta del gobierno más violenta que yo he visto en muchos años. O sea, la violencia viene del Estado, viene del gobierno, viene de la fuerza, digamos, de orden público, y creo que ha sido brutal lo que he visto en este tiempo. En estos últimos 5 meses he visto más violencia que en toda mi vida. Y eso que venimos de un background de país que tiene protestas y que tiene un historial de represión importante, que lo he visto yo desde que soy niña, pero nunca he visto tanta violencia como en este último año. Y claro, ya no puedo contar meses, son años, es un año. Y finalmente, en muchas de las circunstancias, he visto, digamos, he vivenciado, he visto con mis propios ojos que son estas fuerzas policiales las que actúan con absoluta violencia. Y finalmente se provoca una suerte de acción-reacción con esto, ¿ok? Finalmente la gente reacciona, pero reacciona con piedras y palos, pues, versus, no sé, guanaco y versus gas lacrimógeno, ¿cachai? Entonces creo que ahí hay una desigualdad terrible en cuanto a los medios de represión, lo que puede hacer la gente para contestar, y que si a eso, cómo contesta la gente, le llaman violencia. O sea, ¿qué podemos esperar de las fuerzas de orden público amparadas por el Estado, que han sido absolutamente violentas y han violado los derechos humanos como locos, güey? ¿Cachai? ¿Qué podemos esperar de eso? O sea, la gente puede decir, ok, hay destrucción en la calle, qué sé yo, pero ¿qué pasa con la violencia policial? ¿Qué pasa con ese tipo que tira a un niño de 16 años de un puente, habiendo todo tipo de registro que atestigua que eso sí sucedió y que así fue, digamos, indiscutiblemente? ¿Qué pasa con esa gente? Entonces se fijan en alguien que quema una iglesia, una de las iglesias que
dicho sea de paso, fue un centro de reclusión y tortura durante la dictadura, ¿cachai? Se preocupan de eso, ¿cachai? De ese tipo de violencia, ese tipo de destrucción, pero resulta que esa misma noche mataron a un chico en una población. Entonces, ¿qué onda? Vamos a defender vamos a defender en el fondo la estructura, algo que puede ser recuperable, y la vida y la violación a los derechos humanos. ¿Qué hay con esa violencia? Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de los muchos mutilados que perdieron sus ojos? A toda la gente que tiene que subsistir con balines que están metidos en su pierna, en su carne, loco, que nunca se los van a poder sacar. ¿Quién responde por ello? A las chicas que violaron en los cuarteles. ¿Quién responde por esa gente? Al chico que violaron en un cuartel también. ¿Quién va a responder por él? Pienso yo. Entonces, loco, cuando hablemos de violencia policial también. O sea, hablemos de una acción-reacción. ¿Y quién acá es más violento? ¿El que agarra una piedra o el que dispara? ¿Cachai? Yo me pregunto eso. Ahora, sí, y siempre también está el contraargumento a eso, por ejemplo, que evidentemente viene de decir, bueno, ¿por qué entonces se le tira piedra a los carabineros? ¿Por qué van a atacar las comisarías? ¿Por qué hay un antes de que ocurra un escenario antes de que ocurra la violencia policial? Porque aparentemente, y en teoría, el carabinero no debería actuar si es que no hay un hecho delictual de por medio o una falta de por medio. Por ejemplo, ya desde el momento que tú le gritas a carabinero algo, eso efectivamente ya es un delito, eso es maltrato de obra a carabinero. Entonces, ¿cómo se podría entonces contrarrestar ese relato en el sentido de que por los dos lados habría este conato, esta violencia? Yo diría que hace mucho tiempo que no hablábamos de esto de violencia en el país, cuando probablemente siempre ocurrió, pero ahora está muy candente. Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar ese relato? Porque de los dos lados hay violencia, aparentemente. Claro, a lo que yo voy con esto es que es difícil equiparar la violencia que puede ejercer un cabro con una piedra a un carabinero con una bomba lacrimógena o con un guanaco, ¿cachai? Un guanaco que, ojo, no solamente tira agua con compuestos químicos que queman la piel. Eso yo lo he visto fotógrafos que han ido a registrar y que los agarraron al guanaco y después están con un sarpullido en la cara heavy porque les llegó el chorro justo en la cara, ¿cachai? O sea, eso no es en el fondo solamente agua, no es para dispersar. Ahí hay una suerte de químico que se le pone al agua que es un daño directo a las personas. Porque si queremos disuadir a los que están ahí para que no se concentren, para que no hagan una barricada, lo que sea, loco, no sé, tírale agua por último, no sé, lo que sea, aunque el chorro por sí mismo, con la fuerza que tiene, puede matar a alguien. Eso ya lo hemos visto en el pasado, ¿ok? Pero loco, ponerle compuestos químicos a esto, es hacer un daño directo a las personas, ni siquiera es disuadir, es hacer daño, ¿cachai? Y ese es el problema. ¿Cómo podría equilibrarse eso? Yo insisto que las piedras no equiparan a las armas químicas. No podemos compararlo. ¿Cómo hacer que esto, digamos, se subsane? He sido testigo también de gente que ha estado solamente manifestando, ni siquiera haciendo barricadas acá en la Plaza Dignidad, y le han tirado agua igual, ¿cachai? Entonces la cuestión es por qué sí o por qué no, ¿cachai? Yo entiendo que la función de esta gente es impedir que algo grave suceda, ¿cachai? Que impedir que la destrucción y todo lo que quieras, ¿cachai? Pero hay métodos de disuasión que podrían ser menos dañinos, como por ejemplo no echarle soda cáustica o el químico que sea al agua que van a tirar, ¿cachai? No disparar a los ojos, loco. Eso es un daño directo porque ellos saben lo que están haciendo, saben lo que van a provocar, ¿cachai? Eso es lo que eso es lo que yo no podría permitir, no lo puedo permitir, no lo puedo aceptar bajo ninguna circunstancia. Claro, ahora en la misma línea hay un problema también derivado de esto, que son las personas que tienen locales comerciales alrededor y que se han quejado efectivamente de que los vandalizan cada vez que ocurren estas cosas. Pero ahí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es el control? Porque en todo movimiento, llamémoslo popular, llamémoslo de alguna forma, o en todo movimiento de revuelta, ya para que no la bandera, porque popular está muy ligado a un sector de revuelta, ¿no? Siempre el lumpen se mezcla
con los legítimos protestantes. Y eso sucede siempre, porque el lumpen tiene la característica de aprovecharse de las circunstancias. En el caso, por ejemplo, de los carteristas, por ejemplo, se aprovechan de que hay mucha gente, hacen su trabajo, hacen su maldad, y nadie se percata, porque como ellos están amparados en el tumulto de la gente. El lumpen es lo mismo, en el tumulto de la gente. Entonces, ¿por qué no se ha podido controlar eso? ¿Le conviene a alguien que el lumpen se mezcle con la manifestación legítima, por ejemplo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, hay que ponerse a analizar también, porque claro, esta gente lumpen, como dices tú, quiere ganar en el fondo, quiere robar, quiere sacar algo, digamos, de todo esto, de la distracción de las personas en ese momento. Chuta, pero hay que preguntarse también de fondo, ¿por qué esa gente tiene que robar? ¿Por qué esa gente llegó a ese punto? O sea, ¿dónde viven? ¿Cuál es su situación socioeconómica? ¿Qué ha hecho el Estado por esas personas? ¿Cachai? ¿Por qué esas personas finalmente tienen que hacer eso? ¿Cachai? Se ven en la obligación de tener que ganar bajo cualquier circunstancia, incluso una protesta legítima social, ¿cachai? ¿Quién se ha hecho cargo de esa gente? Nadie probablemente. No estoy justificando los robos bajo ninguna circunstancia, pero hay que preguntarse también por qué esa gente llega a ese punto. ¿Qué hizo que esa gente tuviese que ganar para poder vivir finalmente? ¿Qué hace que esa gente tenga que robar en una protesta legítima social con demandas claras, concretas, loco? ¿Cachai? ¿Qué te hizo en el fondo hacer eso? ¿Cachai? Y es en base a que todo este sistema económico, social, ha sido absolutamente desigual y ha descuidado a muchísima gente, loco. Finalmente uno se pregunta, chuta, loco, ¿hay lumpen? Sí. ¿Se infiltra? ¿Eso es malo? Sí. ¿Le conviene a alguien que se infiltre el lumpen? Por supuesto, porque pueden seguir diciendo que esto es puro vandalismo, no hay una demanda legítima, por supuesto, ¿cachai? Pero hay que preguntarse un poco, los que no son infiltrados de los mismos pacos, ¿cachai? Que se meten, digamos, y se han metido en las protestas, ¿ok? Para, digamos, hacer y generar destrozos, esa gente que es lumpen y que quiere ganar, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿En qué situación viven? ¿Por qué tienen que recurrir a eso? Mira, ahí hay un descuido. Yo quería Sí, llegar dale. precisamente a eso. Yo quería llegar precisamente a eso porque mucho se habla bien, digo, del lumpen, de acuerdo, pero y eso, porque la pregunta podía parecer muy obvia, podía parecer como que la tontera que está preguntando. No, es que hay un correlato detrás. En todas las sociedades, el ladrón, llamémoslo como tal, nace por las circunstancias. Hay algo que ocurre que crea al ladrón, que hace que nazcan ladrones. Y evidentemente en este país nadie ha analizado eso, o no lo quieren analizar, la verdad, yo creo que es el tema, de que el lumpen nace por precisamente el contexto, un contexto de desigualdad, un contexto de carencia económica, un contexto de falta de cariño, de educación, que es precisamente lo que falta en Chile, o lo que no está solucionado. Y eso es lo que estamos peleando en la calle finalmente, ¿cachai? Porque nos damos cuenta de esta desigualdad y nos hemos dado cuenta que sistemáticamente y por muchas generaciones ha habido un porcentaje importante de esta población que ha sido abandonado y que no tiene ninguna posibilidad y que nació sin ninguna posibilidad. Ese es el problema. Y es esa la gente que nació sin ninguna posibilidad, la que llega a la Plaza Italia y deja la cagada. Porque finalmente no sienten una pertenencia con nada. Y lo único que quieren es ganar, ¿cachai? Y ese fue un descuido del sistema. El sistema a ellos les falló. Y esa es una de las grandes problemáticas a las cuales nos enfrentamos como país ahora. ¿Cachai? Darnos cuenta de eso. Y yo creo que esto quedó, siempre lo hemos sabido, pero yo creo que una de las instancias que dejó más clara esta desigualdad y la carencia y cómo le falló el sistema a la gente fue en el terremoto, el 2010. Y ver cómo la gente se robaba las cuestiones de los supermercados y saqueaba, loco, como loco, y se robaba las teles, loco, y hacía, pero hizo un vaciado de no sé cuántos supermercados, loco, y ahí uno dice, chuta, ¿qué te lleva a hacer eso? O sea, finalmente la necesidad, porque esa tele no la vaya a tener en tu casa, la vaya a vender para poder comer, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es la necesidad real? ¿Quiénes son estos ciudadanos? Les fallaron, loco, ¿cachai? ¿En qué situación viven? ¿De dónde vienen? Etcétera.
todo eso es lo que estamos, en el fondo, dándonos cuenta ahora, que viene arrastrándose de mucho tiempo, pero hoy en día ya queda de manifiesto, y es lo que pretende subsanarse de ahora en adelante. Va a tardar tiempo y probablemente no vamos a lograr subsanar todo, y está claro. Y probablemente la Constitución hoy no va a hacer ese cambio, no va a generar ese cambio ahora. Y van a haber generaciones que van a seguir robando. Y van a haber generaciones que van a nacer sin ninguna oportunidad y que están naciendo ahora sin ninguna oportunidad. ¿Cachai? Y eso quizás no vamos a poder repararlo. Pero de aquí a 20 años más, quizás sí podamos. Y por eso, loco, hay que votar a prueba. Eso. Mira, Oye, porque Pepe, sé que tú querías preguntar algo. Dígame. tú dijiste las circunstancias crean al ladrón, algo así fue, ¿o no? Claro, Sí. o el contexto, Entonces, sí, va a ser más amplio. sí. Un banco en Talca también, ¿o no? Es que a eso iba, Oye. claro, lo que pasa es que, claro, hay un análisis que siempre han dicho muchas personas, es que Sí. en este país, a partir de que se instala el gobierno militar, y esto no es secreto, esto es así, la educación formal se ha centrado en decirte, tú eres ganador, no importa el de al lado, tú eres ganador, tú importas, tú eres el winner acá. Y a todo nivel, ¿eh? Entonces, el que tiene plata, el que va a un colegio que tiene plata, y escucha ese contexto, ese relato, claro, él lo va a aplicar a los negocios, a lo que va a heredar probablemente. Entonces, claro, tú ves, por ejemplo, los empresarios que tenemos en Chile. Yo te voy a decir sin miedo que los empresarios en Chile, que tenemos en Chile son medio flight, esa es la verdad. Son medio flight. No diga eso porque nos vamos a quedar por sin ejemplo. auspicio. Pero es que tengo que, a ver, es que me hago cargo con mis palabras. No, Por ejemplo, nunca hemos tenido es que, por auspicio, así que ejemplo, da lo mismo. Es que, por ejemplo, cuando yo te digo eso, pienso en Ponce Lerú, por ejemplo. Ponce Lerú, o sea, tú le hacemos un corte sopaipilla y lo metí en una bola y pasa piola. ¿Sí? Pero es que ese es problema de la educación, no es problema del empresariado como tal. No es problema, porque, por ejemplo, tú tienes los Mate, tienes los Angelini, tienes los Luis que son de apellido, por ejemplo, pero que ellos porque vienen de familias, pero los nuevos empresarios, los New Rich, por decirlo de alguna forma, que tienen mucha plata, como los Ponce Lerú, por ejemplo, que no son de casta, claro, se mandan embarradas de este calibre y pasa esto. Son medio flight. Y te digo una cosa, inclusive los empresarios tienen castas, ellos mismos se clasifican. Entonces no estoy diciendo nada, salvo que le puso otro calificativo, pero es así. Y si tú aplicas eso, por ejemplo, en las clases más bajas, es lo mismo. El narcotraficante es lo mismo. Yo importo, me da lo mismo lo demás, yo importo. Mi negocio es lo que importa. ¿Cachai o no? Es transversal. Lo único que diferencia es el tema del corte de sopaipilla. ¿Cachai? O la corbata. La corbata y el corte de sopaipilla, insisto. Oye, Entonces, pero el problema es súper profundo. el ejemplo también que dio la Paula ahí del terremoto, yo creo que desde el terremoto ya empezó como que el terremoto nos movió harto, ¿no? El terremoto, pero hay gente que no se dio cuenta, porque con eso mismo que dice Pepe de yo nomás y el que esté al lado me da lo mismo, pasó, pues, o sea, por ejemplo, en el edificio donde vive mi mamá, después de 10 años fueron a arreglarlo después del terremoto. Entonces, imagínate, Claro. ese es un ejemplo. Pero todos esos temas, ojo. Y hay que ser claro, no se solucionan con el cambio de constitución. Ojo, esos son cambios más profundos. El cambio de constitución, y ahí yo te hago la crítica súper fuerte a la campaña y la apruebo, no se hace cargo, por ejemplo, y por eso que la campaña y la apruebo es tan mala, de qué, por ejemplo, significa cambiar una constitución. Cambiar una constitución, por ejemplo, y aquí un ejemplo súper claro, es, por ejemplo, la ley laboral, por ejemplo. La ley laboral, por ejemplo, si alguien te echa, tú tengas la capacidad de defenderte, pero de manera genuina. La dirección del trabajo es una buena pega, de acuerdo, pero que esté constitucionalmente protegido, por ejemplo, de que si te echan alguna pega, tú tengas el derecho al menos de antes de que te echen defenderte, no que te echen y después defenderte. ¿Cachai, no? De que haya un sumario o haya una razón legal que tú la puedas alegar, oye, a mí me echaron así nomás a la calle y eso es inconstitucional con la nueva constitución. Por ejemplo, les decía algo, por ejemplo. ¿Cachai o no? O sea, yo por eso creo que y ahí la pregunta a Paula, ¿tú crees que la campaña de la apruebo ha estado mal enfocada? ¿No se ha hecho cargo de lo que significa realmente hacer una nueva constitución? No te puedo opinar tanto de eso porque, como te dije, no he visto mucho la campaña, no he visto tele, no pero en veo general, tele. pero en general, por ejemplo, como dicen apruebo, por ejemplo, yo apruebo por aprobar, ¿no? Por ejemplo. Mira, vi el otro día un video de la Francisca Imboden que hablaba sobre los derechos del consumidor y cómo
la Constitución en una de sus reformas hizo que el CERNAC no pudiera hacer nada, digamos, si tú reclamas. Que lo único que pueden hacer es archivar tus reclamos, por lo tanto las empresas tienen derecho a, digamos, cobrarte lo que sea, ¿cachai? En definitiva, aprovecharse de las circunstancias y el CERNAC no puede hacer absolutamente nada más que archivar tu reclamo. Eso me pareció bien, porque ni siquiera yo conocía eso, ¿cachai? Yo pocas veces he reclamado y a veces reclamo tanto que o sea, como que me responden igual, porque igual por un tema de, no sé, ¿cachai? De insistir y todo el tema, ¿cachai? Pero eso no lo sabía, por ejemplo, no tenía idea, ¿cachai? Y así muchas aristas. Eh, Quizás no puedo contestar 100% tu pregunta, pero lo poco que he visto, de todo lo que he visto, que no ha sido tanto, digamos, eso me pareció relevante. Y si hay miles de cápsulas del mismo estilo, digamos, de la prueba, ¿cachai? Que van a abocarse a cosas específicas de la Constitución, que están mal formuladas y que nos joden finalmente, me parece que está ok. Ahora, si eso es un caso único, aislado, puta mal, po, porque en el fondo, finalmente, la gente lo que tiene que saber es en qué la está perjudicando la Constitución, en qué nos está amarrando, digamos, la Constitución actual. Más allá de lo simbólico, que fue que el 80 fue redactada por Pinochet y sus secuaces, etcétera, porque eso ya simbólicamente es violento, ¿cachai? Y mucha gente yo creo que va a votar a prueba también, quizás no habiéndose leído la Constitución, sino que va a aprobar eso porque siente que hay una violencia simbólica, digamos, de que la cuestión esté escrita o haya sido escrita por Pinochet y que sigamos un poco regidos, aunque se reformó varias veces en el camino, esté la Carta Fundamental en su mayoría que haya sido escrita en ese periodo. Yo creo que mucha gente va a votar por eso, básicamente, el cambio. Claro, Eso. ahora por ejemplo, yo siempre he dicho que un cambio podría ser, porque, a ver, seamos sinceros, probablemente va a ganar el apruebo, o sea, no hay duda, o sea, las encuestas lo dicen, entonces ya tenemos que empezar a pensar lo que viene más allá del domingo, ya está claro eso. O sea, decir que Kast va a votar la convención constitucional, va a rechazar, pero va a votar convención constitucional, quiere decir de que ya está pensando en que inevitablemente, aunque vote eso, va a ganar la prueba y está pensando ya en lo que viene en la convención constituyente. Pero, por ejemplo, hay temas que deberían estar, por ejemplo, no sé, constitucionalmente no sé, debería asegurarse que la atención de emergencia no se cobre. O sea, es muy curioso, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, extranjero que te dicen, oye, ¿sabéis qué? No sé, tengo dolor de muela, por decir algo, tengo que ir a urgencia al hospital, y que la urgencia te la cobren. En este país la urgencia te cobran la urgencia, viejo. Te Y cobran es la caro, y urgencia. bastante caro. Y bien Sí, caro, o sea, en otros países eso es súper caro. impensable. En otros países no te Claro. cobran la urgencia. Te cobran después cuando te hospitalizan. Pero la atención de urgencia no. Porque debería ser en teoría un derecho consagrado. O sea, o sea, es Exacto. por salud. O sea, si te quebraste un dedo, ya, te das la radiografía, te atienden de urgencia y te cobrarán después lo que viene. Pero no la atención de urgencia. Entonces, a eso voy yo, que quizás de repente la campaña de la prueba en general, no solamente lo que, pero no la consigna de la prueba, no se está concentrando en esas pequeñas cosas, que sí son de interés de la gente y que me haría decir, oye, sí, cambiar la constitución realmente sirve, realmente es un tema, realmente me puede cambiar mi estilo de vida solo por pequeñas cosas, por ejemplo eso, pero no lo veo en la prueba. Ok, si no lo has visto, probablemente no se han encargado mucho de hacer ese tipo, digamos, de enseñanza, porque finalmente es un aspecto educativo también de esta votación y este plebiscito, donde la gente tiene que saber en el fondo lo que está votando y lo que lo está afectando en su vida diaria esta constitución, ¿cachai? Si es así, me parece mal. Ahora, como te digo, yo vi ese clip y me pareció bien la explicación que ella dio. Ahora, si no se están focalizando en eso, bueno, mal, me parece mal, ¿cachai? Pero eso, más que nada. Pero yo insisto que mucha gente va a hacer un voto como de simbólico, ¿cachai? Como para sacarse encima la constitución de Pinochet, finalmente. Claro. Don Cristian. Sí, bueno, la idea es que también nos vayan comentando aquí en el post de Facebook, en el de YouTube, para que nos dejen su comentario. Acá aceptamos todos los comentarios, ¿no? Sean de apruebo o que diga de O rechazo. 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 De apruebo o de apruebo, ¿no? De apruebo o de rechazo. Así que para que Rechazo. comenten y nos digan qué les parece. Oye, hablando de la campaña, ya que el Pepe la conoce un poco más, pero esta pregunta es más que nada, ¿qué les parece que los políticos añejos
y políticos de derecha también se hagan cargo de la campaña, o sea, que se metan ahí, sobre todo los de la derecha, porque hay un lado que es Renovación Nacional rechazo y Renovación Nacional apruebo. ¿Qué sienten ustedes con eso? O los de la prueba que estén a cargo que salgan, no sé, Pepe Aus, que nadie lo quiere, salga haciendo campaña de la prueba. ¿Qué les parece a ustedes? Es Damas que primero. Renovación Nacional ha sido fundacionalmente pinochetista, po. O sea, como que obvio que van a defender la constitución de su héroe, digamos, y referente máximo. No lo veo de otra forma. Ahora que existan hoy facciones, digamos, dentro de eso, me parece que es algo más bien populista, porque entienden que la mayoría de la población no está de acuerdo con eso, ¿cachai? Y busca, digamos, el cambio. Entonces se cuadran un poco con la mayoría, digamos. Me parece populista, por decirlo menos, ¿cachai? De ellos. No esperaría nunca que ellos aprobaran, digamos, de corazón, digamos, de esencia. No lo veo así, no lo creo factible, sinceramente hablando. No, o sea, comparto. Yo creo que es que yo creo que hay políticos que todavía no entienden que la cosa no pasa por ello en este momento, en el sentido de personaje. Yo creo que es no ubicarse. O sea, yo veo la campaña del Partido Socialista en la campaña de la Prueba, ¿y por qué aparecen ellos, los políticos como políticos? ¿Por qué está Pepe Out? ¿Por qué está Linco? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no han entendido? ¿Cuál es el motivo de por qué necesitan aparecer? Yo creo que tiene que haber un tema ahí medio gótico de por medio. Necesitar Yo creo pantalla. que es gente, claro, es gente que quiere aferrarse un poco al nuevo árbol, digamos, que se está, digamos, gestando, que es esta nueva constitución que básicamente todo este movimiento desde el año pasado hasta ahora fue generado por estudiantes, por gente joven, ¿cachai? Y esta gente que nombras tú representa una vieja guardia de esto. Nadie los quiere, ¿cachai? Nadie los quiere ver porque gente quiere ver personas nuevas, caras nuevas, que aporten nuevas ideas, ¿cachai? Yo creo que es un último intento desesperado de arrimarse a este nuevo árbol, digamos, a este nuevo árbol naciente, digamos, que está ahí incipiente y también un afán populista, pues, ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que ahí, para los dos lados, ¿cachai? Yo creo que, claro, es un último intento desesperado de subirse a este carro que ya partió, loco, y sin ellos, man. Claro, yo creo que se les pasó a mí que no se dieron ni cuenta. No Se se están dieron subiendo ni colados. cuenta. Se Pero están así subiendo colados. loco, están agarrados no sé, güey, se los Colgando la micro. arrastran, loco. Están Colgando la micro. De O la sea, micro amarilla, sí, de la se, antigua, loco, sí, se ¿cachai? se subieron a De su esa que propia uno se micro. iba colgando. Claro, Claro. ¿cachai? Oye, sí, yo cuántas veces cuando era estudiante me fui colgando la micro. Sí, yo también. Yo también, ¿cómo se llamaba? La 688, esa que iba a San Carlos de Apoquindo, porque yo estudiaba en el Duoc. Loco, literalmente me iba cuadras por escuela militar hacia arriba colgando de la micro, loco, literal, loco, literal, porque pasaban cada media hora, loco. Si no la agarrabas, no llegabas a clases, pues, ¿cachai? Entonces, no, fue fantástico, fue una época de excepción. Sí. Lo bueno que llegó el Transantiago y mejoró todo. Claro, mejoró todo y llegó Red, ¿cachai? Red Y no mejor todavía. sé, No. Red mejor aún. Lo único bueno de la micro no es que cuando hace calor tan temperadita, eso es lo único bueno, es lo único bueno y que lo agradezco, porque yo cuando me iba en las otras micros, sigue en Santiago las otras micros, viejo, sean 34 grados y adentro sean 40. Ahora por lo menos en 32 ahí hace 25 adentro, que eso al menos se agradece, de que las micros vengan temperadas, así que por un lado bueno, no digamos todo malo, la gente que me conoce sabe que me gusta andar en micro, me encanta, me encanta. Yo otras veces puedo haber tenido auto, pero no, me encanta la micro, no puedo dejarlo. Debo ser el único en la ciudad, así que... Oye, pero Paula, tú que viviste en Estados Unidos, tú que conoces la realidad del país del norte, estas cosas que estamos discutiendo que para nosotros no son novedosas, pero que ahora parece que algunos medios de comunicación las descubrieron. ¿Cómo las explicarías tú? ¿En Estados Unidos se vive algo parecido? ¿Es algo que ya está solucionado, que está resuelto en la sociedad? ¿Cómo tú lo podrías describir? ¿Qué parte resuelta? Lo de la salud, por ejemplo, es básicamente el mismo sistema que tenemos nosotros. Ellos tienen un sistema de seguro que lo pagan, digamos.
y la atención primaria es súper mala y cara también. Básicamente es como un sistema de ISAPRE, pero a ellos le llaman insurance o seguro, ¿cachai? Y no todo el mundo tiene seguro por lo mismo, ¿cachai? Entonces, hay gente que, por ejemplo, que no tiene muchos recursos o que trabaja apenas, digamos, no tienen seguro. O sea, no es una cuestión que que hay un sistema así como FONASA, por ejemplo, que los tenga todos así. No, hubo un sistema que era el Obamacare, que Trump lo hizo bolsa, loco, apenas llegó a la Casa Blanca y ahí quedaron todos. La verdad es que la situación en Estados Unidos quizás no es tan distinta de la chilena, pero a ver, te puedo hablar quizás más por Nueva York que por otros lugares. Viví en New Orleans también, pero viví en New Orleans cuando era chica, digamos. Tenía 18 años y era otro mundo, era otra era, ¿cachai? Lo que yo he visto es que en Nueva York, por ejemplo, los arriendos son tan caros que prácticamente la gente no tiene dónde vivir o trabaja para pagar el arriendo, ¿cachai? Y trabaja para pagar la pieza de un departamento donde vive como con 4 personas más y paga más de $1.000 por esa pieza, ¿cachai? Entonces, es heavy, es súper heavy la situación, más encima que ellos también conviven con un montón de plagas, ¿cachai? Con chinches de cama, con cucarachas, con ratas, que acá no se ven ratones, allá se ven ratones locos, estáis sentado en el metro y te pasa un ratón, ¿cachai? O sea, esa es la onda, ¿cachai? Conviven con plagas y conviven también con que los impuestos del Estado son muy caros. Y todo es caro, todo es carísimo. El año pasado estuve una semana en New Orleans y estuve después casi un mes o más en Nueva York. Y increíble la diferencia de precios. Es abismante porque la comida en New Orleans es súper barata, el transporte, todo es baratísimo, baratísimo. Pero ibas a Nueva York, loco, y no sé, por una taza de café te costaba, no sé, como la taza de café que te costaba $2.50 en New Orleans, te costaba como $5 o $6 en Nueva York, ¿cachai? Entonces, como para que te hagáis una idea, ¿cachai? Es heavy. Yo no sé cómo la gente logra subsistir ahí, o sea, tiene que irte muy bien y ganar mucha plata, o sea, tenéis que tener un sueldo que supere los $5.000, $6.000 al mes para poder vivir más o menos decentemente, ¿cachai? Y yo no sé cómo lo hacen, de verdad que no sé. Eso. Claro, o los suelos tienen que ser muy fabulosos ahí en Nueva York, por lo menos. Trabajar en Nueva York debe ser Claro, increíble. debe ser, pero bueno, necesitáis hartas cosas, necesitáis hartos papeles para poder hacerla, digamos, ¿cachai? Y una vez que consigues un trabajo, la mayoría de la gente tiene más de un trabajo para poder pagar el arriendo, ¿cachai? O para poder vivir, ¿cachai? Es súper heavy. Pero, por ejemplo, tú ves a la gente de Estados Unidos y en general agobiada del mismo modo que lo hace la gente acá en Chile, por ejemplo. Sí, en Nueva York sí. Yo he visto que lo que percibí yo, y de hecho escribí un montón de poesía respecto a eso, y la mayoría de la poesía que escribí es súper lúgubre, ¿cachai? Que hablaba un poco de la gente que no transita por la calle, transita por la vida, pero no ve lo que tiene alrededor, ¿cachai? Es una forma de vida tan frenética que la gente no es capaz de darse cuenta de lo que tiene al lado, ¿cachai? La gente como que pasa por los lugares, pasa por la vida en el fondo, sin detenerse, ¿cachai? Sin contemplar. Y eso a mí me marcó muchísimo. La gente está acostumbrada a pagar, a desembolsar nomás, ¿cachai? Y a tener un trabajo acorde para poder desembolsar. Pero es como, a mí me da la impresión de que es como si no disfrutaran mucho, que todo lo disfrazan con toneladas de comida calórica, con marihuana y toneladas también de alcohol, ¿cachai? Sentí que había mucho de suplir una existencia, digamos, feliz y tranquila con comida muy grasosa, con mucho trago y mucha marihuana. ¿Sí? Como que eso percibí, digamos, del entorno. Algún día liberaré ese poemario, ¿cachai? Para que cachen un poco lo que me tocó ver, cómo lo viví, cómo lo observé. De minutos así que me sentaba a contemplar y veía a la gente pasar y la veía que no veía nada, loco, así como que no contemplaba nada. Y después de un tiempo me sentía yo misma no contemplando el exterior, como mimetizándome con esta vida frenética sin detenerme a verme yo misma, ni un segundo, ¿cachai? Es súper heavy eso. Pero claro, puede una persona que vive ahí
tener una percepción diferente, digamos, yo estaba de tránsito. Entonces, claro, quizás me pegó más fuerte ese estilo de vida y lo vi más negro quizás, no sé, puede ser. Pero De acá tránsito. igual sucede un poco lo mismo, no es muy distinto, Exacto, no el 100%, no hay una pero diferencia. No porque acá noté tantas también, diferencias acá también la entre gente no, Santiago, claro, o, o por lo menos en no, no, Santiago. yo creo que en Santiago, en regiones diferentes, yo soy de Conce, ¿cachai? Y allá la gente es mucho más reposada para todo, ¿cachai? No digo que es lenta, pero no son lentos, ¿cachai? Pero la gente igual se toma el tiempo, ¿cachai? Es otro ritmo, ¿cachai? No es como acá también la gente pasa por la vida sin ver nada, ¿cachai? Y hay una relación muy estrecha entre Nueva York y Santiago, yo siento. La diferencia es que en Santiago aún se puede vivir con no tanta plata. Allá es imposible. O sea, imposible. Dormir en la calle. O sea, así de simple. Si no tenéis para pagar, loco, homeless, al toque. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia. Don Cristian, ¿cómo estamos en tiempo? Eh, Nos quedan poquitos minutos. ¿Tiene alguna más, otra Yeah. pregunta que hacer, Pepe? ¿O Paula, quieres comentar algo más? Porque a mí me Quiero gustaría mostrar un decirle video. ¿sí? Dale. Dale. ¿Sí? Sí. Sí, pero El antes que mensaje no te final extiendas. es No, mensaje final que todavía vayan a no, votar, todavía no, ¿no? todavía no. No, es que No. queríamos recordar tu video cuando andabas por las calles haciendo descargo y maleficio, a ver si nos resulta aquí. Oh, Vamos a ver. dale. No lo vamos a ver acá en la pantalla, pero sí en la transmisión. Sí, en la transmisión aparece ahí cuando Bueno, estaba. En la transmisión ahí ustedes aparece me cuando avisan. estaba. Sí, está ahí cuando estaba ahí por el Paseo Humada o llegando hacia la Moneda ahí. Puta, yo creo que ese video que hice, eso lo hice en mayo del 2019. Y después hice una intervención en noviembre del 2019. Y fueron dos intervenciones absolutamente distintas. En la de mayo del 2019, yo literalmente estaba gritando en el Paseo Ahumada, declamando fuerte, gritando, cubierta en sangre falsa, claro, con la bandera chilena. Y nadie se inmutó ni por si acaso. Así, nadie se detuvo. La gente pasaba nomás, ni siquiera miraban. Nada, loco. Y por último, uno cuando escucha gritar a alguien, no sé, se da vuelta, por último, para cachar, así, no sé qué pasó, no sé. Nada, loco, nada. Excepto los pacos, obvio. Me paré afuera de la Moneda y llegaron al toque. O por Sí. último grabar con el celular, no sé. Nada. Por último, nada. En el video Mira, se ve todo te puedo normal, así decir como más. que tú estuvieras ahí en una dimensión paralela, así como en un multiverso. Exacto. Después del Paseo Humada, cuando terminé en el Paseo Humada, después fui a la Moneda. Cuando terminé el Paseo Humada, un caballero que estaba visiblemente muy borracho se me acercó y él fue la única persona que se dio cuenta de lo que yo había hecho y me dijo, oh, está bueno el poema, decía, está bueno, decía, y me hacía este gesto así como, oye, bien, así como, fue lo único que dijo, ¿cachai? Pero fue la única persona que reaccionó y estaba así colorado digamos, el alcohol que había consumido en ese momento. No lo juzgo al caballero, le doy las gracias desde acá, no sé quién habrá sido, pero le doy las gracias por al menos haberme prestado atención en ese momento. Y claro, después voy a la Moneda, todo lo contrario. Aparecen los pacos en 2 segundos, loco, aparecen los pacos preguntándome qué diablos están haciendo ahí, en fin. Noviembre del 2019, hice un viaje entre medio, vuelvo, hago esa intervención y fue todo lo contrario. Y para mí ese fue un momento de un antes y un después en mi vida, porque yo creo, y va a sonar un poco quizás triste lo que voy a decir, un poco, no sé, pero por primera vez en mi vida artística me sentí comprendida por la masa. Por primera vez sentí que la gente entendía lo que estaba haciendo sin necesidad de decir nada. Bueno. Y eso fue maravilloso, fue un alivio. Así, haber experimentado eso antes de morirme en este país, loco, fue un logro de vida, así más o menos. ¿Cachai? De verdad. Sí, y eso quería comentar. Un logro Ambas desbloqueado. experiencias muy, claro, ambas experiencias muy bonitas, digamos, tanto la de la indiferencia como la otra, digamos, pero
Pero sin duda la del noviembre del 2019 fue la que me marcó, digamos, un antes y un después. Y ahora el 18 también fui a hacer otro performance, fui a hacer como un re-performance de lo que ya había hecho el año pasado con la Constitución, pero esta vez utilicé la Constitución como una máscara, necesitaba una máscara para estar a la gente. Y bueno, ahí representé un poco la muerte de la Constitución, antes quemé la Constitución, pero esta vez representé un poco la muerte como de todo este estandarte, digamos. Y fue muy entretenido, fue muy bonito también. Así Eso. es. Oye, antes que nos despidamos y nos queda ya casi nada, ¿cómo hacemos, Paula, para que lo que pase después del domingo, sea bueno o sea malo, podamos seguir cambiando o mejorando? Ya sea con tu arte, ya sea nosotros como página, o el resto de los artistas o el resto de los músicos. Yo creo que tenemos que seguir creando y sobre todo no tener miedo a expresar nuestra verdadera opinión y nuestra verdadera identidad. Yo siento que cuesta a veces, y lo digo porque tuve una banda antes que era de pop electrónico y que en un principio yo también traté de cuadrarme con lo que yo entendía por popular o por pop, o sea, en general, ¿cachai? Lo que podría ser comercial. Y yo creo que es un error de mucha gente en este país, de muchos músicos que tratan de hacer cosas que son complacientes y que es para que las toquen en la radio, para que puedan pasar ciertos filtros. Yo creo que ya no estamos en esa era. Creo que ya estamos en la era de expresar nuestra opinión, nuestra individualidad y no tener miedo ante ello. Somos un país que lamentablemente se ríe del que es diferente. Se burla del tipo que está vestido de cierta forma o que actúa de cierta manera espontánea. Y yo creo que eso viene desde Sábado Gigante en adelante y culpo al Guatón Francisco por esta cuestión, porque es un gallo que le hizo bullying a un montón de gente y creo que hizo que la gente le tuviese miedo un poco a la diferencia. Creo que nos hemos criado en ese ambiente en que le tememos mucho a la diferencia, al que es diferente, al que marca ciertas pautas, ¿cachai? Yo creo que ya no estamos en esa era. Y loco, aprendamos a hacer las cosas de verdad y a no tener miedo a mostrar quiénes somos realmente, y no tener miedo a que alguien se burle, loco. ¿Qué importa, bueno? El que se burle en fin, es alguien que no tiene clara su identidad aún y tiene que burlarse de la identidad clara de otro. Ese es mi mensaje final. Yo creo que eso, no tener miedo a la individualidad y a expresar nuestra opinión verdadera. Eso. Exacto, y no tener miedo, loco, de la burla. De que decir, ella, po, él, po. Loco, tenemos que erradicar eso de nuestro lenguaje, loco, de nuestros modismos, tenemos que erradicarlo, loco. Bueno, y así tantas cosas más. Pero eso, weón, dejar de tener miedo de nosotros, de dejar de tener miedo al éxito y al éxito del otro también. Loco, ensalcemos a la persona que logra tener éxito en este ambiente tan hostil del arte, loco. Démosle la oportunidad de que se sienta bien consigo mismo y no tenga que estarse escondiendo cuando tiene éxito, porque el otro va a pasar a llevar al otro a hacer sentir mal a otro, ¿cachai? O el otro lo puede tirar para abajo. Weón, dejemos esa weá de lado, loco. Dejemos de ser el balde de cangrejos que hemos sido durante años, loco. Y miremos el futuro colaborativamente. Eso es todo. Eso. Entonces hay que ser auténticos y atrevernos a todo. Oye, ya nos vamos a despedir entonces y... ¿Qué pasó ahí, perro? Perro, citófono, no sé, pasó de todo en este. Se volvieron locos acá la Lita y Lemmy. Aullando ahí. Aullando en medio. Para que nos despidamos, ¿dónde encontramos a Paula y Descargo y Maleficio? Descargo Maleficio en Instagram, Descargo Maleficio, en YouTube tiene puras letras todavía, ¿cachai? y símbolos, pero pueden buscar por Descargo y Maleficio, les va a aparecer el canal. Pero sobre todo Instagram es el medio de comunicación, instagram.com/descargo y maleficio. Eso es todo. Excelente. Vamos Muchas gracias, cabres. Muchas gracias por invitarme a su programa nuevamente. Es un honor siempre estar acá. Y vayan a votar. Apruebo, ojalá sea apruebo. Pero si no, vaya a votar igual, porque es su derecho. Sobre todo las mujeres, loco.
peleamos tanto para poder tener derecho a voto, loco. Por favor, hagamos valer lo que se la jugaron un montón de mujeres para que nosotros pudiésemos votar y pudiésemos llegar a esta instancia. Loco, vaya a votar, usted que está ahí. Eso. Vote rechazo. Vote lo que quiera, pero vaya a votar. Si esa es la cuestión, vote. Eso. Yo les digo Nada. vote rechazo. Como usted quiera, Pepe. Como usted estime conveniente. Pero vote, loco, vote, vaya a votar. Eso. Y vaya protegido, loco. Por favor. Sí, Eso. es importante. Lápiz azul, lápiz pasta azul, alcohol gel y mascarilla. Se están pidiendo para ir a votar ese día. Así que el domingo vamos a estar. Con lápiz verde. No, digamos bien, que lleve su lápiz pasta azul, eso, para que la gente sepa, porque hay gente que no tiene idea y vaya con Claro. mascarilla normal, no ninguna publicidad de campaña, ni que Y diga alcohol gel. apruebo, ni que diga... No, la gente que no. Lo que pasa es que la campaña dice que la gente que usted vaya con mascarilla, vaya con la prueba nomás, no hay problema. No, No, pues desinformemos no tiene más, que ir con la pues, mascarilla con digamos, ninguna alusión a nada, lápiz pasta azul, alcohol gel y con las ganas de votar nomás. Y con las ganas de ir a votar ese día. Así que eso. Oiga, el domingo vamos a estar como en especial, así que invitada a Paula si se quiere sumar ese día y vamos a estar charlando y haciendo algunas proyecciones de ese día. Creo que voy a estar fuera de la casa porque no sé qué va a pasar acá en Plaza de la Dignidad, así que... ¿verdad que- Pero bueno, si estoy, ahí estaremos. Bueno, Excelente. nos deja su mensaje, ¿no? Ok. Ya, Y por favor vaya a votar, si puede, vote apruebo, convención constitucional, y eso, ejerza su derecho, vaya a votar. Gracias, Paula, por siempre ser parte de acá de accionista ahora de Rock and Wrestling, y Pepe también gracias por colaborar como siempre. Esto fue un enter especial. Aquí vamos por los cambios, las mejoras y comentando la actualidad. Y Pepe, nada más que decir. No, nada más. Nos ¿Nada vemos más? el domingo. Nos vemos el domingo entonces, nos vemos toda la semana en rockandwrestling.com. Estamos online. Esto fue Enter Online Show. ¡Vámonos!